tener la porción de la predicación, hermanos. Me pareció ver como a la hermana Pilar. Sí, yo sé. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por la naturaleza de nuestro servicio de hoy, vamos a dar una introducción al libro a los Efesios, y es algo que llama la atención, porque el libro a los Efesios es un libro denominado como la supremacía de Dios, y lo que hemos leído, los versos que hemos leído en el capítulo 1 del 11 en adelante hasta el 14, dice la palabra del Señor: en Él asimismo tuvimos herencia. Más enseguida, hermanos, amigos, estaremos definiendo más profundamente estos versos, ya que necesita una explicación más amplia y directa. Pero sí quisiéramos decir que existe una palabra en este verso que es la predestinación. Primero se encontró en el capítulo mismo 1, en el verso 5, que es la predestinación y lo que es la efectividad de la predestinación. Estaremos hablando acerca de estos temas enseguida, con más calma y con más profundidad, porque sabemos que son temas que las iglesias hoy en día casi no se tocan, quizás por falta de miedo, conocimiento de lo mismo, no entendemos. Pero sí me interesa hablar un poco acerca del verso 13. El verso 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, se está hablando de Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y decíamos, hermanos, que hay una conexión que me interesa hablar un poco acerca de lo que es la intervención, o sea que la coinonía que hay entre lo que es ser sellados, fuiste sellado, la palabra sellado, con lo que es el Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios nos habla de sello, nos está hablando de una legalidad y una efectividad de un traspaso, de una propiedad de una mano a otra, o lo que es la legitimidad de lo que es enviar una carta, la efectividad de todo lo que es el proceso de una garantía. Cuando la palabra de Dios dice sellados, es que nos está hablando que nosotros pertenecemos a una nueva gerencia.
si lo pudiéramos mencionar de esa manera. Y el sello del Espíritu Santo es la garantía de lo que es la redención de los creyentes. Dice sellados. Cuando uno vende una propiedad, puede hacer todos los papeleos, y hasta que ese papelero no se firme y se selle, no tiene ninguna legitimidad. Nosotros éramos propiedad de Dios en nuestra creación. Dios nos creó a su imagen, a su semejanza. El diablo nos robó de las manos del enemigo. Nos engañó y nos engaña con un propósito de matarnos, de destruirnos, y no para un bien, sino para destrucción. Nos engañó y nos sacó de lo que es la mano de Dios, nuestro legítimo propietario. Ahora bien, a través de Jesucristo, Dios recupera su legítima propiedad. Nosotros venimos nuevamente a Jesucristo cuando le aceptamos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando la palabra de Dios dice aquí sellados con el Espíritu Santo de la promesa, recordemos, hermanos, que al pueblo de hebreo, Dios le llamó propiedad de Dios a través de lo que es la circuncisión, y nosotros a través de Jesucristo. Y cuando dice, porque hay una equivocación en lo que es el pueblo, la humanidad. Todo el mundo dice: no, yo soy hijo de Dios. Yo no hago mal a nadie, yo no hago aquello, no hago esto, yo soy hijo de Dios. Pero la Biblia me dice algo diferente: quiénes son hijos y quiénes son. En el mundo solamente hay dos padres, hablando en la esfera espiritual. Tenemos, dice la palabra de Dios, que el diablo es el padre de aquellos que no aceptan y no viven para servirle a Dios. Y eso lo encontramos en el libro del Evangelio según San Juan, en su capítulo 8, verso 44, dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que ese era el que nos tenía atrapado, nos engañó, nos robó de las manos de Dios nuestra propiedad, que era Dios mismo. El enemigo nos engaña y nos arrebata de las manos del Dios Todopoderoso, y como decíamos anteriormente, con un propósito de destruirnos. Porque el pecado es destrucción. Y no solamente de destruirnos, sino que de alejarnos de Dios. Porque estamos alejados de Dios, por todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Alejados de Dios estábamos. Y está el hombre, el que no tiene a Dios en su corazón. Y aquí dice el Dios hablando a los sacerdotes, hablando con los saduceos, con los religiosos, y querían matarle a Jesús. Entonces dice: pero ustedes dicen que son de Abraham, que ustedes no fueron engendrados en el pecado, pero la obra de vuestro padre el diablo, eso es lo que ustedes están practicando. O sea que, hermanos, nosotros tenemos que buscar a Dios y vivir para Él. Y en Mateo 12:34 le dice: generaciones de víboras. Generaciones de víboras. O sea que siempre enfatizando de lo que el enemigo hizo con nuestras almas, entonces ellos